Hola, 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 mi gente. Bienvenidos a la plataforma que te acerca a Dios. La única plataforma que te acerca a Dios no es esta, hay varias. Sí, claro. Pero esta es Desatando Códigos en el canal de Draco RD. Por ahí es por donde estamos fluyendo. Y hoy tenemos a un invitado. Vamos. Sí, tenemos un invitado súper especial. No Salamindubeca, ¿ok? Tenemos un invitado súper especial y es el licenciado Aneudis Rosario Pujols. Y él es licenciado en contabilidad. También es un hombre emprendedor. Tiene un negocio muy próspero llamado Aneudi San. Ya ustedes saben, señores, hagan su San con Aneudi. Y además es un gran hombre de Dios, un predicador excelente que yo admiro mucho. Para que lo sepa, manito, sí, te admiro. Amén, gracias. Para mí es más que un placer, así como han dicho mis hermanos. Soy el joven Aneudi Rosario Pujol. Y más que un placer estar aquí en este proyecto que lo veo interesante, lo veo que impactará a muchas personas con todos los temas que el Señor ponga en esta plataforma. Amén. Y sé que será de mucha bendición. Entonces, el tema de hoy, el tema principal que quiero compartir con ustedes y con los que nos estarán viendo a través de todas las plataformas digitales, es la mayordomía cristiana. Nosotros como mayordomo, principalmente, es algo que el Señor nos entrega en nuestros corazones. Habilidades, lo voy a poner así mucho más llano, habilidades, cosas que la vamos desarrollando en el día a día. Amén. Pero quiero dar una definición sobre la mayordomía. Wow. ¿Qué es la mayordomía? La mayordomía en la iglesia viene siendo la responsabilidad de administrar en alguna posición que te pongan, en algún compromiso que te asignen en la iglesia, en el trabajo, en tu casa, etcétera. Eso viene siendo la mayordomía. Eso viene siendo compromiso que el Señor te haya asignado en cualquier posición que tú te encuentres en tu día a día, en tu vida cotidiana. Esa es la mayordomía. Ahora bien, mayordomía vienen siendo los compromisos. Ahora, el mayordomo viene siendo la persona. Una persona con un verdadero llamado, y no tanto con un verdadero llamado, con cualquier quehacer, con cualquier compromiso que se le puede decir que se vaya a comprometer en su vida cotidiana. Primeramente, Dios le enseña lo que es el compromiso. A través del compromiso, tú te das cuenta que tú debes de asumir esa responsabilidad. Eso es un mayordomo. Un mayordomo es una persona que es asignado en una asignación. Así es. Ahí se reconoce el verdadero compromiso de la persona, el verdadero llamado, y la persona que tiene el verdadero, que Dios lo está reservando para un tiempo determinado, viene desarrollando ese hábito, ese don, porque eso lo veo como un don. Sí, claro, así es. Eso lo veo como un don desde pequeño, con lo más mínimo, con lo que se ve insignificante. O sea, eso se trata de disciplina. Disciplina, más o menos. Hay mucha gente carente de disciplina. Exacto. No tiene sentido de que tú me digas a mí que tú tienes un buen talento si tú no eres una persona Constante. Se le puede decir responsable. Responsable, constante. Como dice Yokoi Kenji, que la disciplina... ¿Quién? Yokoi Kenji. Yokoi Kenji. Es una coach. Es un coach. ¿En qué? Él es un coach colombiano-japonés. Y Yokoi Kenji dice que la disciplina vence al talento. Exacto. Perfecto. Esa, wow, ¿qué fue lo que desató esa muchacha? Teología, se le puede decir. Dios mío. Esa teología ahí es interesante. Repite otra vez.
Es interesante. Ahora bien, hablando literalmente del oficio de lo que es un mayordomo, podemos tener dos ejemplos en la Biblia. Hay muchos ejemplos, pero podemos tener ejemplos como quién, como Eleazar. Eleazar, siervo de Abraham. Era una persona quien le gobernaba, o mejor dicho, le administraba los bienes de Abraham. Como también podemos ver en Génesis 15, 2 y en Génesis 24, del 12 al 14. Podemos ver ahí la historia de Eliezer, una persona leal a Abraham. Abraham era, hoy en día lo conocemos como el padre de la fe. Nosotros creemos, nosotros somos hijos de Abraham, pero Abraham era un hombre próspero. Así es. Cuando Abraham, Dios lo visitó, Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Una historia que todo mundo la conocemos. Sí. Ahora bien, cuando llega el momento de Dios bendecirlo, aún Eliezer sigue con Abraham, administrándole lo que hacer, los bienes de Abraham. Como también el segundo tema, podemos ver la historia de José. Es el mejor ejemplo de un administrador y un buen mayordomo, bíblicamente para Exacto. Sí. José viene siendo un ejemplo muy bíblico, porque José Dios lo viene formando desde abajo, de la nada. Yo siempre he comparado la historia de José con la historia de David. La historia de David, Dios también estaba formando a David desde el patio de su casa. Así es. ¿Y con qué? Con administrar, cuidar. ¿Entiendes? Él estaba cuidando lo que era de su papá. Y cuando tú te dedicas a una tarea de cuidado, de mantener todo en orden, eso viene siendo administración. Tú estás cuidando lo que Dios está poniendo en tus manos. Así es. ¿Entiendes? Entonces, eso viene siendo una persona que viene siendo un buen administrador. Una persona, exactamente. No le pidas riqueza al Señor si tú no sabes administrar lo poco que tú tienes. Si tiene 20,000 tarjetas de crédito de SATA. En corte. No, tú puedes. No, porque de que tú tengas la cantidad de tarjetas de crédito que tú tengas, tú la puedes tener. No, ahora, claro, estamos en que tus ingresos cubra esa tarjeta de crédito. Porque ahora mismo estamos viviendo la tecnología, estamos viviendo una vida demasiado avanzada y estamos viviendo la tecnología, estamos viviendo todo, exactamente, la época tecnológica, que todo es a nivel de tarjeta, a nivel de que paga rápido, a nivel de transferencia, etcétera. El punto es que lo que tú vayas a hacer, tú debes de reconocer si verdaderamente tú estás cuidando lo que tú tienes. Una persona que en el futuro será próspero, tú debes de reconocer si esa persona, cómo está administrando lo poco que tiene. Así es. Ahí es que se sabe, sí. ¿Entiendes? No es que vamos a desestimar a X persona o que vamos a dejar porque fulano se está haciendo las cosas mal. No. Yo no me estoy inclinando a eso, porque los designios de Dios son misteriosos. El que tú menos piensas, ese, y el que tú crees que ese no es. Entonces hay que tener desátalo más detalladamente. Exacto. El que tú piensas, ahí entra lo que es la apariencia, ¿verdad? Exactamente. ¿Entiendes? Lo que tú piensas, que wow, fulano lo tiene todo, porque tiene una jipeta, tiene esto, tiene lo otro, y cuando ven a ver, tú te sientas con él y verdaderamente le va al fondo, tiene 50,000 líos. Pero el que tú ves que no tiene nada, tú dices, bueno, fulano está sembrando como la semilla de datilera. Wow. Desglosa eso. La semilla de datilera viene siendo una semilla pequeña que cuando tú la siembras, ella busca raíz. La raíz van hacia abajo. Wow. Hacia abajo.
hacia abajo, buscando la profundidad. Buscando la profundidad, buscándola hasta que no encuentre esa profundidad que viene siendo la roca. Entonces, cuando ella encuentra esa profundidad, mejor dicho, entonces ella sale a la luz. Wow. Entonces, cuando llegan vientos, exactamente. Entonces, cuando llegan vientos, llegan tempestades, llegan ciclones, Wow. Cuando llegan crisis, momentos difíciles, pandemias como la que pasamos. exacto. Entonces, esa palmera no cae. No cae. Por eso que todo el mundo se Bueno, inclina manito. todo el tiempo a la palmera. Entonces Ahorita te nosotros... robo eso para un reel. Lo estoy diciendo aquí públicamente para que cuando el reel salga no me demanden por derecho de autor. Uy. Entonces nosotros debemos de ser como la semilla de datilera. Yo Poderoso. nunca he estado en contra de que se predique de finanzas en la iglesia o de que se predique de prosperidad. Hay mucha gente que no le gusta que prediquen de prosperidad. Desata eso para que Ahora bien, en el evangelio de RD, los cristianos. ahora bien, ahora bien, no tiene sentido de que yo te diga a ti de que Dios te va a bendecir. La Biblia misma diciéndolo que nosotros somos bendecidos. Así es. Si aún yo no te educo y yo no te enseño un principio que tú debes de conocer. Si tú descuides ese principio de ser un buen mayordomo, entonces las bendiciones de Dios nunca llegarán en tus manos. Así es. Para llegar la bendición de Dios en tus manos, tú debes de saber administrar lo poco que tú tienes, lo que tú ves que tú dices que no, que tú vas a hacer con eso, Así es. que eso no tiene sentido, de que no, que mira lo que yo tengo, un simple trabajo que lo que cobro son 5,000 pesos mensual. De ese simple trabajo, si tú le prestas carácter y tú reconoces cuáles son tus debilidades y la fortaleza, entonces la prosperidad de Dios se desatarán en tu vida. Voy a poner un ejemplo así es. muy interesante. O sea, se puede hacer un reciclaje con lo mínimo. Exacto. Voy a poner un ejemplo muy interesante, que ese ejemplo yo siempre he dicho lo contrario. Lo contrario, y me reservo la palabra, que no es que estoy contradiciendo la palabra de Dios. Yo siempre dice, el que poco tiene, tiene más que el que más tiene. Y te lo voy a explicar ahora con la palabra. Dice la palabra que el maestro repartió los dones, los talentos. A uno le dio 5, al otro le dio 3 y a uno le dio 1. Así es. Entonces, dice la palabra que el que tuvo 5 lo multiplicó, lo llevó a 10. Ahora, el que tuvo 2 lo multiplicó, pero el que tuvo 1, ¿tú sabes lo que hizo? Lo enterró. Ahora, los que son emprendedores y los que son y las personas que se han dedicado su vida a emprender proyectos, sabe que cuando tú tienes un solo ingreso, Así tú es. tienes que tener mucho más habilidad que aquel que tiene mucho más ingreso. Así es, así es. Entonces, el que tenía un solo talento tenía mucho más potencial espiritualmente que el que tenía 5 Ajá. y 2 talentos. Definitivamente. Entonces, tú debes de prestar atención lo que tú tienes en tus Santo. manos. Wow. Si tú Hay que no poner prestas un ambiente. atención lo que tú tienes en tus Ambiente. manos, entonces tú no vas a conocer a Dios, porque Dios se manifiesta de diferentes formas. Amén. El Señor se manifiesta de diferentes formas. Tú no puedes enfocarte en el talento de tu otro hermano, porque eso fue lo que Dios le dio a fulano. Amén. Definitivamente. ¿Entiendes? El que tuvo 5 talentos lo multiplicó, porque yo siempre he tenido la seguridad que la habilidad que el que tuvo 5 talentos no la tiene el que tiene un talento. Porque te voy a poner un ejemplo y te lo voy a poner claro. Hay personas que tienen 5 entradas financieras. Cuando no le entra por un lado, le entra por el otro. Y cuando no le entra por otro lado, le entra por el otro. Y así sucesivamente. Ahora, el que tiene una sola entrada financiera, ese tiene mucho más reto que el que tiene 5 entradas financieras. Así es. A eso me dedico. Eso es lo que quiero decir. Sí. ¿Entiendes? Verdad. Entonces, el que tiene una entrada financiera puede tener mucho más capacidad, mucho más talento para
para explotar y hacer mucho más riqueza que el que tiene 5 entradas financieras. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió ahí? Lo que sucedió fue el miedo. Dice la palabra que el pana tuvo miedo y enterró el talento. Exactamente. Y así mismo nos dice Dios a nosotros. Miedo de perderlo. Dios nos pone algo en nuestras manos. Y dice, mira, te voy a poner eso en tus manos. Y yo quiero que tú lo multipliques. No es que yo quiero que tú lo multipliques. Tú lo vas a multiplicar porque yo conozco tu capacidad. Entonces, cuando Dios pone algo en nuestras manos, es porque ya Él conoce nuestra capacidad. Así es. Ya Él conoce para qué nosotros damos. Porque Él nos ha dado el nivel de mayordomía. Él sabe que nosotros somos buen mayordomo. Sabe que nosotros vamos a tener la capacidad para desarrollar ese potencial, para desarrollar ese bebé. Amén, amén. Entonces, no hay ningún motivo de tú decir de que yo tenía un talento y que Dios no está. No, Dios siempre ha estado. Amén. Así es. Dios siempre ha estado ahí. Nosotros somos los que llega un momento que nosotros tenemos miedo y ya pensamos que no vamos a desarrollar ese bebé. Exacto. Wow. Ahora bien, y ahora Nos entramos quedamos acomodados en la zona de confort. Ahora bien, ahora entramos en materia. Dios es ha sido tan maravilloso con nosotros que Él nos entrega tantas cosas. Muchísimas. Muchas cosas. Ahora, a estas orientaciones deberíamos poner un fondo ambiental. Sí. Sí, cae. Sí, Ay. sí, claro. Sí, Full. fluye ahí, fluye. entonces, No, pero eso va a ser producción, producción se encarga en eso. Entonces, hay algo que el Señor no entrega, pero el Señor nos entregó algo tan valioso que a través de eso nos da la fortaleza y nos da el acceso de que la gracia de Dios se manifieste. Así es. En el libro de Juan capítulo 3 versículo 16, en la traducción lenguaje actual, me gusta tanto esa versión porque en la Reina Valera dice, porque de tal manera Dios amó al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así es. Pero en la nueva traducción lenguaje actual dice, porque de tal manera Dios entregó a su Hijo, a la gente, oye, a nosotros, Así es. para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén, Oye, así cuando es. Dios nos entrega algo, nosotros debemos de administrar eso. Aleluya. Nosotros debemos de valorar eso. Definitivamente. Nosotros tenemos un principio en Cristo Jesús, que cuando nosotros vamos a Cristo, nosotros nos relacionamos con el Padre, porque Así Cristo nos cerca al Padre. Es el primer punto con un punto de las características de lo que es la mayordomía, que va incluido, que es Cristo Jesús. Cristo Jesús nos cerca al Padre, pero a través de eso que hizo Cristo por nosotros en la cruz del Calvario, eso nos da acceso al trono de la gracia. Amén, definitivamente. ¿Qué tú podrías visualizar y connotar para exponer con respecto a lo que dice la Biblia de la mujer, que el profeta fue y dijo que trae todas las vasijas que tú tienes, y ella pudo sobrevivir vendiendo del aceite, y me parece que si yo hubiera tenido muchas más vasijas, La hubiese iba a ganar más. Lo Aunque hubiese ganado. obviamente tal vez la mujer se gastara el aceite y ella comprara más aceite y siguiera vendiendo aceite. Una empresaria de venta de aceite, Claro. de oliva. Exacto. ¿Qué podemos visualizar ahí en cuanto a la mayordomía? Mira, dice la palabra que en tu boca hay poder. Amén. Y eso va de la mano como también con la fe. Es fe. Lo que tú desatas, porque a ella la mandaron a buscar vasija. Así es. Oye el término de la palabra.
ve y busca vasija. El aceite disminuyó cuando ella dijo, ya no hay vasija. Exacto. Wow, qué profundo. Oye, el aceite disminuyó cuando ella dijo, ya se terminaron la vasija. Ah, tú dijiste que ya, pues entonces voy a parar. Porque el aceite no estaba viniendo del tarro. El aceite estaba viniendo, era del trono del Padre. Ese aceite nunca se termina. Entonces, Dios se mueve dependiendo tu vocabulario. Exacto. Si la mujer le dice a sus hijos, oye, métanse donde sea y tráiganme vasija, tráiganme toda la vasija que ustedes quieran. Dios es, todavía hoy en día, ese tarro estuviera dando vasija. Es verdad, o sea, es increíble cómo Dios, en esa historia, ¿verdad? En esa anécdota en específico, cómo Dios nos demuestra que nuestra mentalidad es una limitante para su poder. Porque es como dice el licenciado, o sea, no se siguió llenando vasijas porque ella dijo, ok, ya no hay. Ya o sea, paró. la mentalidad de ella, que era una mentalidad, Su disposición. tal vez, exacto, su mentalidad, su disposición, su fe. Si ella hubiese tenido una mentalidad de más abundancia, por ejemplo, en ese momento yo hubiese buscado más vasijas y que todo el mundo buscaba un hoyo, sí, algo. Olvídate, porque y que más personas es que tiene la aprobación del cielo. La señora tenía la aprobación del cielo. El aceite no estaba saliendo de la vasija. El aceite estaba saliendo, era del trono del Padre. Porque había un profeta que soltó la palabra. Entonces, al profeta soltar la palabra, Dios aprobó la palabra del profeta. Entonces, el aceite estaba saliendo, era del trono del Padre. Ahí podemos ver que en esa mayordomía había limitaciones. Había limitaciones. Así es. Había un descontrol. Dios la visitó, tuvo gracia. Dios le dio permiso a que saldara esa deuda. Porque eso fue gracia. ¿Entiendes? Dios la visitó, esa mujer. Amén. Como puede visitar a cualquiera. Amén. ¿Entiendes? Entonces. Y Aneudi, yo tengo una preguntita de un problema que está, ¿verdad?, acaparando a muchísimas personas. Y son las deudas. Quizás estamos viviendo en tiempos donde las deudas están a un nivel inminente para cualquiera debido a, la crisis que hubo en la pandemia. Muchísima gente en lía. ¿Cuánta gente con lío? Las deudas viejas antes post pandemia. Exacto, y encima la nueva. Entonces, ¿qué consejo tú le darías a una persona que ahora mismo se ve llena de deudas, no sabe cómo salir de ellas? Por lo menos 3 principios que ayudarían a cualquier persona, a una persona común, a salir de sus deudas. ¿Qué principios tú les recomendarías? Mira, interesante pregunta. ¿Por qué? Porque del 100% de la humanidad, el 90% está en deuda. ¿El 90%? Si se le puede decir el 90%. El 85% está en deuda. Es muy difícil. No te voy a poner el 85, te voy a poner el 75 para tener un balance, para dejar 25 con los muchachos que tienen 11, 13. Pero mundialmente, la población mundial. Pero me voy a referir a la persona ya adulta, a la que están laborando, a los que tienen empresas, tienen todo eso. Del 100% de todas esas personas, yo le voy a dar un 75% o un 80%, por ahí más o menos, están en deuda. Con respecto a la deuda, no tanto de que tú no cojas prestado, porque hay necesidades, en tú tomar un préstamo te puede sacar de una necesidad, como también te puede dar ingresos ese préstamo. Si lo sabes invertir. Ahora, estamos en el objetivo del por qué tú vas a tomar ese préstamo. ¿Entiendes? Hay personas que toman prestado, ellos entendiendo que verdaderamente no van a pagar ese préstamo. Ay, padre. Entonces, eso es lío que tú estás haciendo. Para una lipo. Claro. Entonces, ahora bien. Yo he escuchado muchas mujeres, more, pero están financiando
¿Lipos en los bancos? Oye, Bueno, Sí. ahora, es de verdad. Fuera de chelcha. ¿Cómo Fuera, fue? No estoy relajando. ¿Cómo fue? Caso de la vida real. ¿Cómo fue? Que en los bancos están financiando lipos, o cirugías estéticas. Ok. El que tenga Y crédito. las mujeres también, sí. Y las mujeres están tomando un Aquí dinero en prestado. Dominicana. Sí. Pero tú estás atrás del último, amor, No, porque eso viene a ser, no, porque es un préstamo. Es que yo soy vegano. No. Yo lo mío es vegetal, cero carne. Tiene validez lo que dice Génesis, porque eso viene siendo un préstamo. Lo mío es natural, a mí me gusta mi Eso- cosa natural. Yo eso- vengo de este mundo fácil. Eso, si Validad. tú tienes un buen crédito, el banco te facilita lo que tú quieras. ¿Y cuánto tú quieres? 300, 400, 500 mil pesos. El banco te lo facilita. ¿Entiendes? Ahora estamos. Nunca toma un préstamo si tú sabes que tú no lo vas a pagar. La temporada, nosotros los seres humanos somos como la naturaleza. Tenemos 4 temporadas: invierno, verano, otoño y primavera. Y cada una de esas temporadas, tú ves un árbol y ese mismo árbol, Lo frondoso que puede ser. exactamente, tiene un físico diferente, se le puede decir, en cada etapa Real. de esa primavera. Claro, Entonces nosotros los seres humanos somos así. Hay momentos que verdaderamente nosotros no tenemos ni para comprar una botella de agua. Una 10 sola pesos. olla. Líbrame Dios. ¿Me entiendes? Hay una temporada, No, no, porque yo estoy como la hormiga ahora. y estoy- no, varón, señor. no, varón, Ando no, como la varón, hormiga, no, varón, almacenando, no, varón, varón, no. Mira, lo último. Varón, hay fuera una de charcha, temporada, Estoy ya en almacenamiento de alimentos. varón, hay una temporada que verdaderamente el ser humano Estoy programando no para está produciendo. ¿Entiendes? Ahora, llegan temporadas que verdaderamente llegan en abundancia, Sí, que eso es claro, normal. una realidad. ¿Entiendes? Entonces tú debes de discernir si verdaderamente lo que tú quieres hacer, tú puedes hacerlo. Ahora, si tú eres una persona que tú siempre estás en negocio por la gracia de Dios y siempre estás produciendo, tú puedes... Este tema, yo estoy seguro que tú no lo has terminado de desglosar, este tema. No, todavía Va a falta. haber que hacerle una segunda parte o una Sí, tercera. sí, le vamos a hacer Este le vamos a llamar La Mayordomía, volumen 1. Vendrá un segundo y un tercero, porque es necesario desglosar el porqué, Aneudi, Sí, de muchas la cosas. mentalidad de limitada, escasez, Déjame- mentalidad de déjame- escasez. tanto en los cristianos como en las personas seculares, porque Déjame cerrarlo, entonces. República Dominicana arrastra una mentalidad de años y años atrás de esclavo. Sí, exacto. Sí, así es. Y eso se refleja mucho en las iglesias, como en los barrios, en los hogares que no son cristianos. Así es. No podemos ser prósperos o no podemos tener éxito en ningún tipo de negocio si verdaderamente no tenemos un buen dominio propio financieramente. Así Es la palabra. Amén. Ahora bien, cuando se habla con el término de la mayordomía, y con esto cierro, primeramente un verdadero cristiano, para tener un buen dominio de lo que pueda poseer en sus manos o lo que pueda tener en sus manos, él primeramente debe de tener un encuentro con Cristo. El primer encuentro que tú debes de tener es con Cristo. Entonces ahí se revela lo que tú serás un verdaderamente mayordomo. Cuando tú conoces a Cristo, que tú conoces la mentalidad de Cristo, el físico de Cristo, el punto social de nuestro Señor Jesucristo y el punto espiritual de nuestro Señor Jesucristo, entonces ahí, cuando tú desarrolles esos 4 puntos, entonces tú vas a entender que tú primeramente tú debes de amarte tú debes de valorar lo que Dios ponga en tus manos. No es que te aferre a cosa material, sino que valore eso, que le dé un buen uso, Un buen uso. y que tú sea de bendición para otra persona. Amén, así Ahí es. está el consejo en este Claro, volumen claro. 1 y Así que nos vemos en el Así próximo episodio. amén. Buenísimo. Sé que será de mucha bendición Un saludo para Draco RD. y bendiciones a todos.